Diálogo con Ernesto López. ¿Cómo encaja la fracción, cómo encaja la nueva fracción del FMLN en esta corriente de mejorar el tema de austeridad en la Asamblea Legislativa? Debemos de impregnarnos de un criterio de racionalidad, ¿verdad? Y dentro de la racionalidad, pues, toquemos puntos del máximo ahorro. Para nosotros, lo primero es racionar el trabajo, el recurso, el personal, los recursos financieros y buscando que la Asamblea ahorre lo más que pueda. Pero esto muy íntimamente relacionado a la eficacia del trabajo y los resultados, ¿verdad? Que sean de impacto y que podamos cumplir con tanta tarea que demanda el primer órgano del Estado, que tiene muchísimo trabajo. Y en base a eso, los recursos se ponen en disposición adecuada. Pero la austeridad nos puede confundir y volvernos tacaños, ¿va? Claro. Totalmente, y ya ni siquiera en el límite de lo que se necesita para funcionar correctamente. Y lo otro tiene que ver con la transparencia, ¿verdad? La transparencia son los usos adecuados de los recursos, tanto humanos como materiales, y también en la forma correcta, ¿verdad? Y que ahora que tenemos la ley de acceso a la información pública, mejores controles del Estado, pues internamente también lo tenemos. Tenemos un comité de modernización, un comité de transparencia y ética. Es decir, hay varios controles. Lo importante es siempre actuar con honradez, ¿verdad? Como tal. Una persona honrada no te va a hacer una treta, ni te va a estar obstaculizando, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con las distintas cosas. Mire, nosotros tenemos en la Junta Directiva 23 comisiones internas. 23. Entre ellos, los directivos, ¿verdad? Tienen que dar seguimiento a 20 comisiones permanentes de la Asamblea instalada, ¿verdad? Entre ellas la Comisión de Obras Públicas, la Comisión de Hacienda, de Legislación, todas las 20. Más estos dos comités que señalo, que son apoyo para el funcionamiento, que es el Comité de Transparencia, o ética, que le llamamos, el comité de modernización, 4 unidades, al menos que yo conozco. ¿Cuál es la postura del FMLN frente a el hecho de que algunos directivos están a favor de indagar sobre esas plazas fantasmas? Si de veras se va a hacer esta acción de una forma, digámoslo así, de una forma profesional y no de una forma sesgada, hombre, hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Pero conociendo ya algunas historias, algunos antecedentes, uno piensa lo primero, bueno, y en realidad será esto a fondo o simplemente por mostrar que se está haciendo algo. ¿Qué piensa Jorge Chafik de esa pregunta que cualquiera puede hacer? ¿Es esto una verdadera sinceridad o es solamente parte de con lo que quiero entrar a hacer un ejercicio público? Se habla mucho, se dice mucho. Bueno, Guillermo Gallegos le dijo algo, por ejemplo, a Norman Quijano. Ok, si vamos a hablar de Plaza Fantasma, veamos la de su hermano, que está contratado, nunca ha venido, le sacó otro, como que ahí hubo entendimientos. Quijano no ha dado respuesta a eso, no ha dicho ni sí, ni no, ni a saber, no ha dicho nada. ¿De acuerdo? Entonces, si este tema de Plaza Fantasma se está esgrimiendo únicamente como para decirte, bueno, mira, si tú no te pegas a lo que yo digo, te voy a empezar a hacer este daño, y el otro le dice, ok, sí, está bien, no me toques esas plazas, yo estoy contigo, hago alianzas, hago esto, eso ya no es entonces una política real, ¿de acuerdo? Tiene que ser una política real de que de veras se presenten las pruebas necesarias y se haga lo que corresponde, sin sesgos. ¿No tienen ustedes en este caso también militancia, como se cree, se especula, se dice, por algo son fantasmas, dentro de este batallón que se le denomina Cobra? ¿Ah? Perdón, el batallón Cobra. Sí, el batallón Cobra. Perdón un poco que me caiga en ese punto de humor, pero realmente es algo que ahí está y quisiera compartir con ustedes de alguna manera la opinión que tienen alrededor de todo esto, Nidia. A propuesta del grupo parlamentario, debe tener una función específica de persona que permita que la Asamblea en su conjunto
y cada diputado en particular cumpla con su papel, ¿verdad? De resultados. El primer órgano del Estado es la base fundamental legal de un país. Y ahí solo ahí tenemos, por ejemplo, en el artículo 131, una serie de funciones en la Constitución, de lo que hace o las responsabilidades que tiene el primer órgano del Estado. Entonces, todo el personal que funciona está adecuadamente distribuido. Ahora, los que están en los grupos parlamentarios, pues cada uno de los grupos parlamentarios dispone de un recurso que lo utiliza para su funcionamiento temático en las comisiones y su funcionamiento territorial, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros responde a un territorio y también tiene que trabajar en función del territorio de un determinado departamento. ¿Y la junta directiva, como quedó establecida, llena esa expectativa que me plantea para eso? Pues esa es la junta directiva que cada partido propuso a sus miembros, los más adecuados, los más idóneos. O lo que se probó, lo que se tiene hoy día, porque muchas organizaciones en algún momento criticaron la poca reducción de directivos en la Asamblea Legislativa, por ejemplo. No, es que un criterio para nosotros, a nosotros, ¿verdad? Como FMLN, nos ha afectado, que es el de la representación proporcional. Creo que el presidente de la, el presidente de la Asamblea, recientemente, la semana pasada, analizaba la composición y dice, FMLN debió tener 3 diputados. Pero nosotros en la junta directiva. Sí, en la directiva. Nosotros le quitamos, dice, y le dimos más a los otros partidos, ¿verdad? Y no nos bajamos nosotros tampoco. Ustedes tienen a Yancy Urbina y tienen a Cristina, ¿verdad? Vale, pero ya hay un reconocimiento explícito y público de que nosotros no tenemos la representación que el pueblo nos dio. ¿Se podrá lograr esta fiscalización de plazas y ver lo eficiente que en algún momento, si es que existen o no existen, o desempeñan para todas las asignaciones que se han hecho? Tiene que ser honrado, ¿verdad? Como un criterio y honesto, ¿verdad? Nosotros creemos que el diputado debe caracterizarse por el sentido de honradez, por el sentido de honestidad, de compromiso y de trabajo. La población ha venido pidiendo un poco más de transparencia, eficiencia en el ejercicio y manejo del presupuesto en la Asamblea Legislativa. Ese es un tema que lo colocó Norman Quijano. No era un tema, ni ha sido nunca discutido, según nos informan nuestras compañeras de la directiva, nunca ha sido discutido en ninguna agenda de la Junta Directiva. Pero fue aprobado. Mucho está aprobado tiempo en la administración, atrás. entiendo, de Lorena, que no sé si de su compañera Lorena Peña, no recuerdo si fue ella con quien en esa... No, me parece que fue otras... o anteriormente. Anteriormente. El dato exacto no lo tengo, pero me parece que ya Reyes, creo. Por ahí anda, más o menos. Que se aprobó la designación del préstamo para la construcción de ese edificio. Correcto, porque es un edificio que tiene bandera roja y que por los análisis estructuralistas ya está sobrepasada su capacidad de carga, además de los daños que tuvo en el 86 y luego en el 2001 y que solo se le hicieron remiendos. Bueno, ok, eso ya está establecido, pero para nosotros el FMLN, ya Nidia lo dijo anteriormente en otras entrevistas, reconocemos la importancia del tema, sin embargo para nosotros no es un punto de honor. Norman hizo una declaración de que él como profesional de la salud, pero él es el que ha votado en contra. ¿O no han votado por los 56? Él tiene la presidencia de la Comisión de Salud, ¿no? Bueno, la tenía y bueno, es más, un doctor, me acuerdo yo creo, la sigue teniendo hoy. No, mira, vamos a ver, creo que no, él no la va a decir. Sí, yo le escuché decir de que él llevaba la... Pero bueno, el punto pues es... La de salud, nosotros la vamos a llevar. La doctora Elizabeth Gómez. Okay. Y ese para nosotros va a ser un punto de prioridad, que se ratifique el préstamo, porque ya bajó 4 veces al plenario y no se logra la firma ni los 56 votos. Y uno de los que no vota ha sido Quijano. Sí, yo complementar. No, este préstamo tiene 2 vueltas. La primera de 43, que se le autorizó a Hacienda a hacer el proceso de negociación con el BID, ya regresó para que baje al pleno. El periodo anterior bajó como 3 veces, pero no completaron las firmas del dictamen, no se pudo aprobar. Hoy estamos sobre una prórroga
del 7 de abril al 7 de agosto. Sí. Si no se hace en este periodo, se pierden los 170 millones. Hace 5 meses, miembros de la Junta Directiva, la mayoría le dieron la autorización al expresidente Gallego para que empezara a funcionar toda la construcción del edificio. Allí no se trata de aprobar nada, ni en plenaria, ni la Junta Directiva que ya lo aprobó, solo que un presidente de la Asamblea diga, bueno, echémoslo a andar ya. ¿Qué tan conveniente es para el país que se haga una inversión de esa naturaleza teniendo otras necesidades? ¿Sabe por qué no, ¿Sí? por qué no es una situación transparente lo que está pasando? Porque día a día se está pagando intereses a ese préstamo, que es con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Estamos pagando intereses. Es como el otro préstamo que hay que ratificar, pues, ahorita, que está apartado por el BID. Ese dinero, 170 millones, desde que entró a la Asamblea en primera vuelta a ser aprobado, ya se aparta ese recurso. Usted pregunta, ¿qué es más importante para la Asamblea o para el pueblo? Yo creo que es un riesgo, es importante para el país que un edificio que está señalado con bandera roja, que está agrietado y donde funcionan todos los grupos parlamentarios que la gente ha electo, y también secretarias, ordenanzas, comunicaciones, y que allí damos las audiencias. Sí. Es una irresponsabilidad, a mi juicio, no empezar su construcción. ¿Cuál es la prioridad y sobre todo cómo le apuesta de alguna manera a poder ejercer un cambio dentro de su nueva estrategia política y que en el fondo obviamente lleva todo un contenido electoral también? Uno de ellos es precisamente el económico, ¿de acuerdo? ¿Qué oportunidades se pueden generar desde la Asamblea para que el área económica del país avance y genere oportunidades de empleo, genere oportunidades de avance de todo el país? Se aprobó con 45 votos la ley de simplificación administrativa. Sin embargo, el presidente vetó algunos artículos, creo que toda la ley sobre este tema. Mi pregunta es, ¿cómo se presenta la fracción ahora en este escenario donde los votos o la correlación de las fuerzas la tiene un poco dominada el partido Arena? La vida así ha sido, pues, la vida de la construcción de puntos. Todo depende de los intereses que se manejen en cada ley, en cada iniciativa. Entonces nosotros vemos que es más dificultoso este periodo, pero nosotros nunca hemos tenido la mayoría simple, como FMLN. Nuestra máxima expresión fue cuando tuvimos 35 y pudimos hacer correlaciones, ¿verdad? Entonces, más difícil puede ser, pero no imposible, ¿verdad? Como presidente de la Federación de Abogados de El Salvador, ¿cómo cala la decisión tomada dentro del Consejo Nacional de la Judicatura a la hora de la preselección y selección de los candidatos a la Corte Suprema de Justicia, esa decisión de sacar del listado a aquellos abogados que fueron electos del proceso que en este caso la FEDAES realiza? En primer lugar, la FEDAES tiene sus elecciones el 10 de marzo. Hay una asistencia de 6.684 votantes. Se incrementa en un 20-25% la población. Tenemos 200 observadores, tenemos observación internacional, tenemos evaluación de las supervisiones que señalan que no ha habido ninguna denuncia, que señalan que todo se administra bien. Es decir, el proceso es legítimo y es la vocería del pensamiento jurídico de la comunidad. Cuando se establece los 15 electos, que el artículo 182, inciso segundo de la Constitución nos faculta, lo desarrolla el 51 de la Ley del Consejo y lo va ejecutando en su desarrollo también el 72 del reglamento y el 44 del manual. Encontramos nosotros la protección legal que tiene nuestra elección. Sin embargo, se presenta una situación especial cuando remitimos nuestros candidatos al Consejo Nacional de la Judicatura y ellos nos piden que enviemos el nombre
porque van a verificar sustituciones. Según el reglamento, solicitarán el nombre de los que continúan con mayor número de votos después de los que se van a sustituir. Tanto en el Consejo Nacional de la Judicatura como en las FEDAES, los resultados de los votos reflejan diversidad de pensamiento jurídico. Y fíjese que, por ejemplo, UNAJUD ubica 7 miembros de ella en el proceso electoral. Aún con esas sustituciones, 7. Quedan 8 miembros. Y en esos 8 miembros hay 4 que se considera que representan un sector que trata de exigir el cumplimiento de la resolución de la sala y que se considera con pensamiento conservador, por decir. Y hay otro sector que está en un punto místico, está características como 7, 8. Y en la Consejo Nacional de la Judicatura, algunos citan de que hay 5 de un pensamiento, 5 de otro pensamiento y 5 otro pensamiento. Es decir, que en ese momento la objetividad no solo debe predominar en relación de UNAJUD, sí creo que en relación de todo el proceso y todo el resultado electoral, que usted ha visto que no todo el mundo es satisfecho, pero que predomina el reconocimiento tanto en las FEDAES y para el Consejo de que se ha hecho lo mejor que se ha podido en esta coyuntura. Esta misma fórmula ha sido aplicada incluso con algunos aspirantes dentro de la nómina que tiene o que tuvo en el caso el Consejo Nacional de la Judicatura. Ahí quedaron varios fueros bajo esa lógica también de tener ciertos vínculos partidarios. ¿Qué hay en esencia? Esa es la pregunta, porque nosotros esto es un tema que lo discutimos el día viernes y de alguna manera la pregunta que muchos se hacían, bueno, ¿y hasta cuándo puede en algún momento a una persona considerársele que ha sido ha tenido alguna postulación o vinculante con algún partido político, o es una condena perpetua la que ella tiene para no poder, digamos, buscar un cargo público, una nominación de cargos públicos? Yo sostengo la afirmación que en el campo jurídico estamos en las normas del deber ser, no del ser. No estamos en la ciencia exacta, sino que estamos en valorizaciones que la norma, aunque se incumpla, siempre deja de tener, siempre tiene validez. En ese sentido, considero de que el tema de la vinculación material predominantemente, que algunos la limitan o la han limitado al ámbito político, otros dicen que está limitado al ámbito religioso, al ámbito del poder económico, el poder fáctico, se vuelve discutible cuando algunos señalan que los parámetros objetivos para poderla establecer todavía no se dan con claridad. Y de tal manera que puede haber un exceso de consideración de una vinculación política. De una persona que participó hace 40 años, tuvo una oportunidad que fue propuesto y puede que lo hayan electo por su calidad profesional, por su buena imagen, por su capacidad de oratoria forense en eventos públicos de mayor magnitud y de repente no volvió a revincularse con un partido político. Ya por ese hecho, ya queda para algunos excluido y establecida la vinculación material. Creo que esta situación que es digna de análisis por el programa de ustedes de los viernes, que yo los felicito a todos sus componentes, decirle de que estos vacíos y estas discusiones, porque no solo hay uno, hay varios dentro del proceso, son dignos de análisis. Urge reglamentarse. Así es. Urge revisarse, urge modificarse, urge establecerse, pero con visión de país. Porque, insisto, ¿por qué condenar a alguien y por cuánto tiempo? Es una pregunta lógica, que no puede aspirar a un cargo público o alguna nominación por haber tenido cierta relación con algún partido político. Debería regularse eso, ¿no? Yo creo que debería haber alguna limitante porque se puede estar violentando derechos fundamentales. Son 7 votos los que de alguna manera determinan de toda esa cantidad de 6,000 de abogados que seleccionaron y eligieron, decir este pasa y este no pasa. Ese ha sido el problema de todo esto. Es que lo que pasa es que hay que reconocer... Y perdonen un poco la traducción a buen salvadoreño para entenderlo así, ¿no? Pero es que cada día en el campo jurídico se exige de que el lenguaje sea simple y sea entendible por la comunidad, por la población, porque el derecho está en función de la sociedad. Por lo tanto, aquí el lenguaje, entre más natural y usted lo está viendo correctamente y entendible sea, es mejor. Si no entramos con latinazos, entramos con serias expresiones que confunde la comunidad. Es decir, 7 votos versus 6,000 abogados toman la decisión de decir estos van, estos no pueden ir. La facultad que da al Consejo Nacional de la Judicatura es la supervisión,
que se cumplan los requisitos de la Constitución. ¿Y cuáles son los requisitos de la Constitución? Ser mayor de 40 años, tener 10 años de ejercicio profesional si es abogado en ejercicio, 6 años en Cámara, tener, haber sido juez de primera instancia 9 años, etcétera. Algunos interpretan con una visión estricta de que así debe ser y así debe limitarse, punto, ¿verdad? Y el otros que tienen también su fundamentación, porque quiero reconocer públicamente que los argumentos también planteados a la inversa son argumentos con sostenibilidad, pues no son argumentos absurdos, irracionales, sino que merecen el respeto y a título personal yo lo otorgo. El tema es hasta dónde esa supervisión provoque una sustitución que conlleve ese tipo de situaciones. O sea, que tengamos un exceso de un lado y un exceso de otro lado. Un exceso en el sentido que no estoy cumpliendo los requisitos, supongo que soy hondureño, no soy salvadoreño y estoy optando a ser candidato. ¿Para usted en el CNJ hay exceso? Yo diría que... ¿Hay un exceso de atribuciones a la hora de poder escrutar un listado que viene de un proceso democrático? Yo lo que puedo afirmar que ciertos sectores consideran que al estar el Consejo Nacional de Judicatura ejerciendo esa función, limita la democracia electoral y que puede motivar a un futuro a que no exista la misma asistencia de votantes porque van a creer que todo va a depender del Consejo Nacional de la Judicatura si excluye o no excluye un candidato. Otro sector, porque quisiera poner por transparencia y honestidad ambas visiones, es decir, miren, tenemos que tutelar que los candidatos que van a la Asamblea Legislativa sean tan calificados y que reúnan tanto los requisitos que la Asamblea tenga un margen limitado para poder decidir entre gente idónea. ¿La FEDAES no tiene por qué poner en duda digamos, esa consistencia de nombramiento de las personas que resultaron electas? Es que cuando fueron electos, lógicamente hubieron recursos en contra de ellos de algunos y la FEDAES resolvió lo que consideró pertinente. Quiero aclarar que yo no participé en ninguna de las resoluciones al respecto, ni en la última tampoco, para tener esta transparencia de comunicar mis posiciones propias y personales. El Tribunal Supremo Electoral nos cooperó y también hay que elaborar otro convenio. O sea, la experiencia hay que crear compromisos formales y no esperar hasta el 2021 otra situación que asfixia a una FEDAES que no tiene recursos económicos, no tiene infraestructura, no tiene personal y que se desarrolle. Yo quiero hacer un agradecimiento público a los miembros de la Junta Directiva, a las distintas asociaciones y esa gente que estuvo en la Junta de Receptores de Votos, comisiones electorales, que colaboraron con gran entusiasmo a título gratuito. Ahora bien, el resultado al final, en promedio, para mí es satisfactorio y compromete a la Asamblea Legislativa que le llega muchos candidatos con 7, 6, 5 votos, ¿verdad? Hasta otro que llega con 2.000. Y otros que llegan con 2.000 votos. O sea, dos estilos diferentes, hasta 1.150 votos con las últimas inclusiones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si toman el método cuantitativo, pero también el método cuantitativo, cuando se integra la lista, aparentemente el legislador buscaba que ya no operara esos resultados electorales. Por resultados electorales puede haber muchas observaciones. El enviar la lista definitiva ya va en orden alfabético, que es lo que va a hacer el Consejo Nacional de la Judicatura, cuando integra la lista parcial del Consejo e integra la lista parcial de la FEDAES, y ahí van en orden alfabético. Nada más que esté este antecedente. Por eso es que la Asamblea se atribuye la facultad que puede decidir y elegir el que era el 15 del Consejo y el que era el 15 de FEDAES, en ese momento determinado según los parámetros que ocupen. Por eso es que algunas... ¿La va a tener difícil la Asamblea Legislativa? Yo diría que sí, mucho más que hay un requerimiento. O fácil porque ya va supuestamente todo bastante escrutado. Yo creo como que en promedio son bastante calificados tanto los electos por el Consejo Nacional de Judicatura, tanto los electos por la FEDAES. Ha sido un escrutinio difícil. Proceso bien vigilado, como lo decía Claudia Umaña.
¿verdad? A diferencia de lo que se ha tenido en el pasado. Y hablando de la doctora Claudia Umaña, a quien aprecio y respeto mucho, ellos han presentado un proyecto de reglamento para que la Asamblea tenga parámetros, ¿verdad?, que puedan, o reforma, me has dicho, reglamento interno, parámetros más objetivos de evaluación. Pero ¿qué puede discutir la Asamblea Legislativa una vez si ya pasó por ustedes, ya pasó por el CNJ? Bueno, lo de ustedes por el CNJ, y lo del CNJ obviamente se supone que tiene todas estas facultades para poder hacer. Lo que pasa es que no sabemos qué va a suceder, qué recursos se van a presentar, qué ampliación de información va a haber de nuestros candidatos, sea objetiva, subjetiva, de buena fe o perversa. Es decir, como es la valorización es más amplia, de carácter político, de carácter social, de carácter jurídico, ya es otro entorno. Lo jurídico notorio, pasa a lo político, Yo no la quisiera a ratificarlo tan así porque tienen su propio equipo jurídico calificado, claro. Pero sí, las cartas de presentación son buenas, ¿verdad? Porque ahora va con membresía los datos, o sea, los candidatos llevan su propio, su carta de presentación cuantitativa, pero también hay otros candidatos que podría ser que estuvieran con menos votos y con menos resultados, pero que puede ser hasta más calificado. Esto es una valorización muy estricta, pero en promedio, como le digo, yo me siento satisfecho del resultado electoral de la FEDAES y respeto mucho el resultado electoral del Consejo Nacional de la Judicatura. Diálogo con Ernesto López.